Buenas tardes, jóvenes. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Bien, vamos a empezar la clase sobre el tema de recursividad. Vamos a empezar eh, las clases teóricas de recursividad. Ya en la otra clase hicimos algo de práctica en números. Ahora vamos a hacer teoría de recursividad. Bien, vamos a presentar las diapositivas. ¿Pueden verlas ahí? ¿Pueden ver las diapositivas? Ok, vamos a empezar entonces con el tema. Es parte de la unidad 2 también. Entonces, recursividad. Se va a ver el concepto de recursividad, principio de inducción completa, y vamos a ver los algoritmos con el primer principio de inducción. Esto lo han llevado en álgebra, ya, y básicamente de ahí nace la recursividad, pero no lo vamos a aplicar mucho de la parte de matemáticas, sino de la parte de práctica de programación. Ya, vamos a hacer algoritmos de números, de cadenas y de vectores o listas. Después se va a ver también lo que vienen a ser los algoritmos usando el segundo principio, que es cuando el caso base no es 0 ni 1. ¿Ya? Entonces, pensemos, ¿qué es la recursividad? Es algo que se define sobre sí mismo. Es una definición circular. El componente clave del método recursivo es una declaración que ejecuta una llamada a sí mismo. Eso es recursividad. Sí, se subirán los videos, Brandon. Recursividad también ustedes lo pueden tener con diferentes conceptos. Recurrencia, recursión o recursividad es lo mismo. Es la forma en la cual se especifica un proceso basado en su propia definición. La recursión tiene esta característica discernible en términos de la autorreferencialidad, el autopoiesis, fractalidad o, en otras palabras, construcción a partir del mismo tipo. Acá, por ejemplo, vemos dos imágenes, ¿ya? En estas dos imágenes vemos recursividad. Acá vemos una señora que es una imagen de una lata de cacao. Esa señora tiene en su mano una lata de cacao, que tiene esa señora que tiene una lata de cacao, que tiene la señora que tiene una lata de cacao. Entonces, ese viene a ser un concepto recursivo. También acá tenemos triángulos que tienen tres partes y cada uno de esos tiene tres partes y cada uno tiene esas tres partes y así sucesivamente. En informática se utilizan algunos nombres de programas, ya nombres recursivos también. Ahí tenemos dos programas muy conocidos en el ámbito de la informática. El uno se llama PHP, que es para hacer páginas web, y el otro se llama GNU, que es todo un proyecto de software libre, donde nace Linux. Bien, PHP, ¿qué significa? Significa preprocesador de texto PHP. ¿Y qué significa PHP? Preprocesador de texto PHP, y así recursivamente. ¿Qué significa GNU? GNU no es Unix. ¿Qué significa GNU? GNU no es Unix. Y así viene a ser un nombre recursivo que tiene, estos dos programas. Bien, ahora nosotros cuando hablamos de recursividad tenemos que entender que es algo que se llama a sí mismo, ¿no? Es decir, un método que se llama a sí mismo, pero no puede ser infinitamente la llamada del método a sí mismo, sino que tiene que tener un límite. Ese límite se llama el caso base. Normalmente el caso base es 0 o 1, pero puede ser de otro tipo también el caso base que nosotros tengamos en recursividad. Bien, continuando. Tenemos acá que en programación es un método de simplificación la recursividad, que consiste en dividir un problema grande en problemas más pequeños, pero del mismo tipo.
Esta técnica de programación se conoce como divide y vencerás, es decir, separar partes del programa y luego una parte más pequeña irlo resolviendo y así sucesivamente, suponiendo que todo el programa grande se va a resolver. Recursión en ciencia de la computación, una forma de atajar y solventar problemas. De hecho, es una de las ciencias básicas de la ciencia de la computación. Significa depender de soluciones pequeñas del mismo problema. La mayoría de los lenguajes de programación tienen ciclos, como hemos visto, como el while, como el for, pero la recursión nos simplifica y prácticamente todo lo que se hace con while o for se puede hacer a través de la recursividad. ¿Qué beneficio tiene? Es un poco más complejo de programar. Normalmente en producción nadie casi hace algoritmos recursivos porque es más difícil de entender y en producción los programas se documentan para que otro programador lo pueda entender. Pero lo bueno de la recursividad es que gasta menos memoria y es más rápido que un algoritmo de ciclo, ¿ya? Un algoritmo recursivo es aquel que expresa la solución llamándose a sí mismo. Si se conoce como llamada recursiva o recurrente. Generalmente tenemos un problema que tiene un orden n, ya sea una serie que tiene n dígitos, ya sea un número que tiene n dígitos, ya sea una serie que tiene n números. Entonces lo que hacemos nosotros es resolver n-1, n-1, así hasta llegar a un caso base que va a ser 0, 1, el principio de la recursividad. Las claves para construir un subprograma recurrente son que cada llamada recurrente se debería definir sobre un problema de menor complejidad, que sea algo más fácil de resolver. Ha de existir al menos un caso base para evitar la recurrencia infinita. Puede haber más casos base, pero por lo menos tiene que haber un caso base. Caso base es donde para la recursividad. Continuando, podemos decir que la programación recursiva es crear una subrutina recursiva que requiere principalmente la definición de un caso base. Y entonces definir reglas para subdividir casos más complejos hasta llegar al caso base. Para una subrutina recursiva es esencial que con cada llamada recursiva el problema se acerque cada vez más al caso base. Ya, la recursión puede ser generativa o bien estructural. Si es, si es similar a una lista, es decir, si vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, etc., eso viene a ser estructuralmente recursiva. Caso contrario, si no es similar a una lista, se llama generalmente recursiva. Muchos algoritmos populares generan una nueva cantidad de datos a partir de muchos datos aportados y recurrentes a sí mismos. Nosotros cuando vemos cómo diseñar programas, hay una parte que es la recursión generativa. Tenemos algunos ejemplos como el máximo común divisor, quicksort, búsqueda binaria, mersor, método de Newton, fractales e integración adaptativa. Todo eso se puede hacer mediante recursión. Bien, ahora vamos a entrar a la parte matemática de la recursión. Ya, cuando hablamos de la parte matemática, estamos hablando de los principios de inducción completa. Esto se ve en álgebra 1, ¿ya? Básicamente son dos. En matemáticas, la inducción es razonamiento que permite demostrar proposiciones que dependen de la variable m, que puede tomar una infinidad de valores enteros. En términos simples, la inducción matemática consiste en el siguiente razonamiento. Dado un número A que tiene una propiedad P y el hecho de que si hasta cualquier número entero n con la propiedad P implique que n más 1 también la tiene, entonces todos los números enteros a partir de A tienen la propiedad. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que yo si con un conjunto de números, por ejemplo, los números naturales, ¿ya? Por ejemplo, el 5 tiene un número al cuadrado, sí, es 25. El 6 tiene un número al cuadrado que viene a ser n más 1, sí, es 36. Entonces, asumimos que todos los n tienen un n cuadrado en el conjunto de los números naturales. La demostración está basada en el axioma denominado principio de inducción matemática. Axioma es algo que se cree de forma matemática, pero que no necesariamente
sea demostrado, sino se acepta como una verdad absoluta en la matemática. La inducción matemática demuestra que podemos subir tan alto como queramos en una escalera, siempre y cuando podamos subir el primer peldaño. Es decir, si nosotros subimos el primer peldaño o escalón, viene a ser el caso base. Y cada paso viene a ser el paso inductivo. Se puede inducir para hacia adelante con n más 1 o hacia atrás con n menos 1. Acá tenemos el primer principio de inducción completa. Bien, ese principio nos dice que tenemos una proposición S sub n de enteros naturales que pertenecen a los números naturales, suponiendo que si hay una proposición inicial S sub n sub 0, que es verdadera para algún entero n sub 0, entonces implica que para cualquier k, si es que hay S sub k, también va a haber S sub k más 1. Es decir, siempre va a haber un entero mayor. Entonces va a ser verdadera para todos los enteros mayores o iguales que n sub 0. N sub 0 viene a ser el caso base. Bien, ahora también podemos decir en programación cómo funciona esto. Llamamos P sub n la proposición donde n es el rango. Rango significa la cantidad de valores posibles que puede tomar un conjunto de valores, ¿no? Como un dominio en cálculo, pero acá vemos dominios discretos, es decir, 1, 2, 3 números naturales, positivos o negativos puede ser. El caso base se demuestra que hay un P sub 1 que es cierto, es el primer valor que cumple la proposición y es el inicio de la inducción. Siempre va a haber un caso base. Paso inductivo se demuestra que si P sub n es cierta, entonces como hipótesis inductiva también P sub n más 1 es cierta. Esto es por la condición sobre el elemento natural, que si una propiedad, si el número n tiene una propiedad, entonces el número n más 1 también la tiene la propiedad. Luego, demostrando esto, concluimos por inducción que P sub n es cierto para todo número natural n. La inducción puede empezar por otro término que no sea P sub 1, entonces le podemos llamar P sub n0. Entonces, P sub n será válido para todo número mayor a n sub 0, es decir, para todo natural n mayor a n sub 0. En el caso que hiciéramos nosotros la serie Fibonacci, nuestro n debería empezar en 3, porque los dos primeros son los casos base, ¿no? Entonces, seguimos acá. Tenemos un segundo principio de inducción completa, que acá nos habla que no necesariamente tiene que empezar para que sea válido la inducción sobre los diferentes números naturales en n igual a 1, sino puede empezar en un número n sub 0. Y entonces la inducción va a ser válida para todos los valores mayores a ese n sub 0. Ese es el segundo principio de inducción. Caso base, hay otro caso que es el caso base distinto de 0 a 1. Si se desea demostrar una información, no para todos los números naturales, sino para los números que son mayores a un valor b, entonces la prueba de inducción consiste en que la afirmación es válida cuando n vale b y cuando n es mayor o igual a b para todos los n más 1 a partir de b en adelante. Por ejemplo, se puede usar para demostrar que n al cuadrado es mayor o igual a n más 5 para los n mayor o igual a 3. Por ejemplo, si n vale 3, el lado izquierdo me va a decir 2 al cubo es 8 y 3 más 5 es 8. Si n vale 4, 2 a la cuarta, ¿cuánto es? 16. Y 4 más 5 es 9. Ahora si n vale 2, 2 a la 2 es 4. Y 2 más 5 es 7. Ahí ya no cumple. Fíjense que acá mi valor inicial, mi n sub 0 o mi b, tiene que ser el 3. Tenemos siempre que hallar cuál va a ser el valor inicial en el caso de que nuestro caso base no va a ser ni 0 ni 1. Entonces, puede haber la inducción ampliada del segundo principio, puede decir que sea para todos los mayores o iguales a 1, mayores o iguales a menos 5, cualquier número que no sea 0 o 1. Ya, es decir, es una forma de probar inducciones sobre valores que no empiezan en 0 o 1. Otra variante, inducción que tenga más de un contador,
Normalmente nosotros tenemos un contador, pero puede haber programas que tengan dos, como el caso de los ordenamientos, descenso infinito o inducción fuerte, ¿no? Que hacen forzado. Bien, ahora vamos a ya ver la parte práctica. Vamos a ver algoritmos, ya vimos algoritmos con número y vamos a ver algoritmos con cadena hoy día, ¿ya? Voy a dejar de presentar esto. Voy a cerrar esta presentación también porque ya, ya no vamos a verla más. A ver acá. Voy a poner el pie chart, me afirman si lo ven, ¿ya? Bien, ¿lo ven el pie chart? Bien, Sí, sabemos. gracias. Vamos a hacer, por ejemplo, ¿qué algoritmo de cadena podemos tener? Ya podemos tener una cadena, que va a hacer un input, tengo una cadena. Ya, por ejemplo, voy a hacer una función que se llame contar vocales. ¿Ya? Da una cadena, me cuenta cuántas vocales hay. ¿Ya? Cadena va a ser igual a cadena.replace. Por ejemplo, si yo tengo A mayúscula, primero que voy a hacer cadena, va a ser la cadena.lower. Todo lo voy a poner en minúscula. Entonces, si yo tengo A así acentuada, lo voy a cambiar por una A normal. Ya todo está en minúscula, ¿no? Entonces, voy a cambiarlo las 5 vocales. Para tener todos los datos sin acento, para que sea más fácil. ¿Cómo ustedes contarían la cantidad de vocales que hay en una cadena? Ya, lo que yo haría sería el tamaño de la cadena, va a ser cadena.len, perdón, va a ser len de cadena. Ya tengo mi tamaño, voy a tener un contador en 0 y mi contador de vocales va a ser 0 también. Voy a hacer un while mientras i sea menor al tamaño. Voy a hacer if, voy a sacar el carácter, va a ser igual a la cadena en la posición i, y voy a decir si el carácter es igual a o carácter es igual a todas las vocales, ¿no? Es igual a e, o carácter es igual a i, o carácter es igual a o carácter es igual a u. Si cualquiera de esos casos pasa, el contador de vocales va a ser el contador de vocales más 1, en caso contrario nada, y voy a incrementar y en 1. Al final voy a imprimir mi contador de vocales. Vamos a probar el código. Tengo una cadena, dice acá, hola mundo. Hola mundo tiene 1, 2, 4, ¿no? Y tiene 4. ¿Ya? Voy a probar con otro que tenga
Otro valor, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiene, ¿ya? Entonces, tenemos un algoritmo normal y ahora este algoritmo yo lo quiero hacer recursivo, ¿ya? ¿Cómo yo lo podría hacer de forma recursiva? El contar, contar, contar vocales. Ya, entonces yo lo que voy a hacer es ir reduciendo cada una de las, cada una de las cadenas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería mi caso base? A ver, ¿cuál sería para ustedes el caso base? Primero hay que pillar eso. A ver qué opinan. ¿Cuál sería el caso base para un contar vocales recursivo? Cualquier opinión, a ver. A ver, cualquiera opine. ¿Cuál sería el caso base? Ya está por ahí, está por ahí. Dice cuando i es del tamaño de la cadena, dice. Ya. Eso sería, se podría decir aumentando, ¿no? La cadena. Ya. Es una opción. Otro tiene otra idea. Está bien, se puede resolver así como dice la compañera. Ya, pero otro tiene otra idea. A ver, piénsenlo un poco. Este mismo algoritmo queremos hacerlo de forma recursiva. Una opción es, como dice ella, que sería cuando se llegue a hacer y el contador al tamaño de toda la cadena. Puede ser, ya. Otra opción, hasta que el número de vocales encontradas en la cadena. Eso es donde queremos llegar, pero no lo podríamos definir por código, ¿ya? A ver, vamos a hacerlo como lo dice la compañera y después yo lo voy a hacer de otra forma, ¿ya? Bien, ella dice que voy a hacer mi contar vocales hasta aquí valga n. O bueno, en este caso n sería tam, ¿no? El tamaño de la cadena. ¿Qué es lo que yo haría? Voy a hacer una función que se llame contar vocales y acá va a recibir i. ¿Qué yo voy a hacer? Si i es igual al tamaño, está aquí, fíjense, i y tam son parte del programa principal, no están dentro y también el contador de vocales. Ya, si i es igual a tam, voy a retornar 0, ¿no? Porque significa que ya he llegado hasta mi último momento de la
cadena, ¿no? El último lugar. Caso contrario, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a hacer esto. Acá lo voy a borrar. Ya. Si es que mi carácter es igual. Ya no importa. Ya, si es que nosotros tenemos. Ya, si es que nosotros peleamos uno de esos caracteres, entonces le va a aumentar al contador. Caso contrario, no va a aumentar. Si es que sea cual sea el caso, lo que va a retornar return va a ser 1 más contar vocales de i más 1. Eso va a ser si es que es uno de los que tienen los que tienen vocal. Caso contrario, vamos a retornar 0 más algo es 0, entonces contar vocales de i más 1. Acá yo lo que voy a hacer, mi contador de vocales va a ser igual a contar vocales. Y le voy a pasar i, ¿no? Que en este caso lo puedo definir y mismo como un parámetro que empieza en la posición 0 y va a ir hasta la posición tamaño de la cadena. Vamos a ejecutar este código. Tengo una cadena con los mundos, sale 4. Ejecutar hola, ¿cómo estás? Sale 6. Está funcionando el proceso recursivo, como dijo la compañera. Bien, tírenle una mirada. Me preguntan de este código algo que no entiendan. Pregunten, por favor, ¿se entiende este código? ¿No se entiende? Ingeniero, ¿Sí? Dígame, Ángel. hola. Sí. Si lo queremos volver a una función, contar vocales, ¿no tendríamos que aumentarle un parámetro más a la función recursiva, la cadena, por ejemplo? Ya, cuando yo pregunté inicialmente cómo se resolvería, es ahora una opción que lo hayan puesto, es una forma de hacerlo, ¿ya? La compañera lo ha hecho de otra forma, ¿no? Por el contador. Se puede hacer por ambas cosas. Lo vamos a hacer ahorita, como usted dice.
Ya, ingeniero. ¿Ya? ¿Se entiende pero este código? Sí, Inge. Ya. Vamos a hacer como dice el compañero Ángel, en vez de considerar un contador, voy a hacerlo por la misma, por la misma variable, por la misma cadena. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería esto? De todas formas, ver la recursividad de diferentes formas es interesante. Voy a hacerlo de otra forma. Este va a recibir una cadena. ¿Qué es lo que va a hacer? Ya. Sí. Voy a sacar el tamaño. Nada más le voy a poner para que no se confunda. Este ya no lo voy a necesitar. Va a ser la longitud de cadena. Si tama es igual a 0, por algún motivo nos dieron cadena vacía, entonces va a retornar 0. ¿Ya? Caso contrario, lo que voy a hacer yo es sacar el último carácter. Ese último carácter sería tama, la cadena en la posición tama menos 1. Entonces el último carácter va a ser tama en la posición cat, en la posición tama menos 1. He sacado el último carácter de mi cadena. Y acá yo me compruebo, hago esta comprobación, ¿no? La misma comprobación prácticamente. Lo voy a hacer acá. Si el último carácter es una vocal, ya sea A, E, I, O U, lo que voy a devolver yo es 1, más contar vocales. Pero ¿qué le paso acá? Lo que le voy a tener que pasar es la cadena, pero sin uno menos. ¿Ya? Y yo si hago esto, voy a empezar desde el principio hasta qué número. Tama es el número, tama menos 1 sería el último carácter y no se incluye. Entonces sería hasta ese número. Hasta tama menos 1. Caso contrario, devuelvo lo mismo, pero sin aumentar este 1 porque no he pillado que sea uno de estos valores comprobados. ¿Ya? Entonces voy a hacer eso acá. Vamos a probar este código. Hola mundo. 4. Bien, está funcionando. Hola, ¿cómo estás? 6. Está también funcionando. Ya, tírenle una chequeada a este código. Este código no está pasando un contador, no se fija el tamaño global de la cadena, sino que directamente solamente con la cadena la va desgastando de uno en uno y va comprobando el último carácter hasta que quede cadena vacía. Ambos ejercicios son válidos para recursión. ¿Ya?
En este caso, el caso base sea que la longitud de la cadena es cero. En este caso, su caso base es que ya hemos recorrido toda la cadena con un contador. Ya, entonces, tírenle una mirada a este algoritmo y me hacen cualquier pregunta. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta que no entiendan de este ejercicio? ¿Lo entienden? Ya. Vamos a hacer un ejercicio más sobre recursión en cadena. Yo voy a hacer el contar palabras normal y ustedes lo van a hacer el cortar palabra recursivo. Ya, le voy a dar un tiempo. Ya lo resolvemos. A ver, ya, entonces, bueno, voy a borrar este. Voy a hacer contar palabras. Ya. ¿Cuándo es una palabra? ¿Cuándo es una palabra para nosotros? Va a ser una palabra cuando esté separado por tabulación, por salto de página, salto de línea, espacio, también ¿qué más podemos? Por coma, de coma, punto, ¿ya? Cualquiera de eso vamos a considerar separadores de palabra. No va a ser exactamente, no va a ser exactamente una palabra bien escrita, ¿no? Pero vamos a ver si es que, ¿cómo haríamos el contar palabras? Bien. Entonces, yo lo que hago primero es tener la palabra y lo que voy a hacer, cadena va a ser igual a cadena.script. Y lo que voy a hacer esto, script lo que hace es eliminar los espacios que yo tengo de más a la derecha a la izquierda. Por ejemplo, voy a imprimir mi cadena, ¿ya? ¿Qué es esto? Ejecuto.
Deme una cadena, voy a poner acá espacio, hola, así, hola, otro espacio, mundo, una tabulación, como da y espacio al final. Al final lo que hace es me elimina ya lo que son los espacios que hay al inicio y al final. Eso es lo que me hace strip. Ahora, ¿cuándo va a ser una cadena? Cuando el carácter n, cuando va a ser una palabra, perdón. Cuando el carácter n de acá esté seguido por un carácter que no es separador. ¿Ya? Entonces, para que esto sea verdad, le voy a aumentar un espacio aquí al principio para que cumpla con el primer carácter. Después de que se lo he quitado, fíjense, le voy a aumentar uno de los separadores, que en este caso va a ser el espacio. Se puede resolver de muchas formas, ¿no? Entonces, si algo en la posición sub i es separador, cualquiera de estos, y el siguiente es uno que no está acá, entonces estamos hablando de una palabra. Si es que son dos separadores seguidos, no pasa nada, ¿ya? Entonces voy a devolver lo siguiente. Voy a crearme una función, el separador, y va a recibir un carácter. Si carácter es igual a espacio o carácter es igual a coma o carácter es igual a punto y coma o carácter es igual a punto o carácter es igual a salto de tabulación o carácter es igual a salto de línea. Si es cualquiera de esos, vamos a retornar true. Esto puede hacer directamente de la comparativa. Va a ser acá el for y esto me va a decir true o false, ¿no? El or. Acá hay un fallo. No sé si son estos especiales. Ah, ya. Estoy utilizando asignación y lo que yo quiero es condición. Esto ya me va a dar un true false y este me lo va a retornar. ¿Ya? Yo podría haber hecho if esto es verdad, return true, else si este es false, return false, pero ya directamente me va a dar un true false, entonces yo lo puedo retornar esa comparativa. Ya, entonces lo que yo voy a hacer, voy a recorrer mi cadena hasta tan -1. Mi tope, ¿cuál sería? Mi tope sería, bueno, el último carácter, pero -1. Mientras i sea menor a tan -1, lo que yo voy a hacer es if es separador, la cadena
en la posición y además el cadena en la posición I más 1, claro que este segundo tiene que ser not, de que no es separador, ¿no? Dice acá, ya, si es que esa es verdad, voy a tener acá contador de palabras que va a estar en 0. Si es que el elemento en la posición y décima bien, acá voy a contar contador de palabras, así voy a contar de palabras más 1. Y va a ser igual a I más 1. Y acá simplemente voy a hacer un print de contador de palabras. Y vamos a probarlo. Tengo una cadena. Hola amigos. Dice 2. Otra palabra. Hola mundo cruel. Son 3 palabras. Vamos a ponerle un poco más complicado. Vamos a ponerle espacio, comas, espacio. Hola, espacio, punto, espacio, como, coma, punto y coma, punto, están, espacio, todos, tabulación, ustedes, espacio, punto. Son 5 palabras. Son 5, ¿ya? El algoritmo funciona para todos los casos probados. Este es un algoritmo no recursivo. Entonces, a ver, 5 minutos, pues en cuánto lo hacen recursivo este. ¿Qué dicen? ¿5 o 10? Ya pues opinen algo. A ver, vamos a darle 15 minutos. Ya. Le voy a dar 10 como si fuera su jefe, ¿ya? Ya, le voy a dar 10 minutos a ver si lo pueden hacer recursivo. ¿Ya? Entonces, acá lo voy a dejar compartiendo. Ustedes mírenlo y prueben si quieren su panchar o también es en papel, ¿ya? No importa si no lo tienen. Ya, hasta las y 20.
Bien, ya pasaron los 10 minutos. ¿Alguien lo ha podido resolver? ¿Alguien está más o menos encaminado o nada, che? ¿Qué dicen? ¿Qué dice Brandon? ¿Ha podido o no? ¿Alguien lo ha podido resolver? ¿Está cerca o nada? Nada, ingeniero. Bien, yo lo voy a resolver de una forma. Cuando ya lance el práctico, este ejercicio va a estar, pero de dos formas, ¿no? Por contador y por cadena. Ahorita lo voy a resolver yo por cadena. En el práctico va a ver por cadena, que va a ser prácticamente copiar esta resolución. Y por contador, que ustedes lo van a tener que pensar un poco. Bien, ¿cómo sería yo? ¿Cuál es mi idea básica? Yo a la cadena le he quitado los espacios iniciales, los espacios finales, y le he aumentado un espacio al principio. Mi caso base va a ser que yo tenga dos caracteres y que el primero sea separador y el segundo no. Ese va a ser para mí caso base y mínimo tiene que haber mínimo tiene que haber dos elementos porque si no, no se podría hacer la comparativa. Bien, entonces lo que voy a hacer yo, este separador voy a seguirlo, es una función auxiliar, una línea. Voy a hacer contar palabras. Voy a recibir una cadena. ¿Y cuál va a ser mi caso base? Voy a sacar el tamaño, voy a hacer la longitud de la cadena. Si por algún motivo si es que ese tamaño es igual a 2, sería mi caso base. Si es que esto se cumple, y que la cadena en la posición 1 es separador y la cadena en la posición 2 no es separador, yo voy a retornar un 1, porque sí estoy contando una palabra. Caso contrario, retorno 0. Ahora, ¿qué pasa si es que el tamaño es mayor que 2? Lo que voy a hacer es, acá, separador es 1, y no, va a ser 1, pero más contar palabras, pero ahí ya le quito el primer carácter, entonces ya no voy desde el 0, sino desde el 1 hasta el final. Caso contrario, el 1 más lo que sea no va a sumar. Así sería. Ya, vamos a borrar esto. Hay más de una forma de resolver cualquier algoritmo, ¿no? Entonces, voy a sacar mi contar palabra, va a ser igual a palabras de cadena. Y vamos a ejecutar. Hola, mundo. Ah, me salió un error, qué bueno.
Línea 31, 33 y 33, 31, 29, dice 28. Ah, ya. Acá es cat. Error. A ver, otro si hay más errores. Sí, hay un error. Línea 28, 29, 31. A ver. Almora, sí. La 33, a ver. Acá, pero es mi llamada, ¿no? Mi llamada. Acá tengo mi cadena. Ya. Pero esa no sería. ¿Qué más puede ser? A ver. Si el tamaño. Tamaño. Ay, Dios mío. Ya. Bueno, no dice una palabra. A ver. Me debería decir dos palabras. No. Primer carácter. Ya hay cuenta dos. Vamos a ver si ponemos así, con punto, coma, hola, ponemos punto y coma, ponemos un acento, hartos espacios, otras comas, otros puntos, otro acento, coma, punto y coma. Acá ponemos otro espacio, punto y acabamos. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5 palabras. Y funciona. Entonces ahí tenemos el código. Tírenle una chequeada. Y si no entienden algo, me avisan, por favor. Alguna sintaxis, alguna línea. Ya ahí, fíjense, me dicen si lo entienden el algoritmo. Si no lo entienden, ¿qué línea les parece la más confusa? Ya no basta con que entiendan el algoritmo, sino que ustedes puedan resolver, ¿no? Tanto para su vida profesional como académica. Recursividad, en sí yo creo que un electrónico no lo va a ocupar mucho, a no ser para las partes cuando haga conexiones, ya conexiones de red. Ahí sí puedo utilizar recursividad. Pero después para los otros algoritmos no se ocupa mucho, pero sí le sirve como una,
Fíjense que es como un rompecabezas, ¿no? Para ayudarlos a pensar algoritmos un poco más complejos. Y como los ingenieros nos gusta la matemática, pues nos ayuda, ¿no? Con el razonamiento del caso base. Ya, si tienen alguna pregunta o si lo entienden, pónganlo ahí en el chat o pueden también por micrófono, ¿no? Ingeniero, disculpe, el tamaño igual a 2, ¿por qué sería en el if? Ah, ya, perdón, estaba silenciado. Ya estaba hablando. Ya. Primera pregunta. ¿Cuántas palabras hay ahí en eso que yo he resaltado? ¿Cuántas hay? ¿Cuántas palabras hay acá? El usuario me ha puesto esto, solo ingresó esto. Cuando le pedí una cadena, hay una, ¿no? De una letra. ¿Qué hace mi algoritmo? Fíjense. Después de hacer todos los reemplazos, le aumenta un espacio. Entonces le aumenta así. ¿Ya? Esta es una palabra de una letra. Ya más de eso no va a entender la computadora porque no va a saber si esto es una letra o una palabra. Para él esto es una palabra. Hay, según mi lógica, si el primer elemento, la posición sub 0, es separador y el elemento 1 no es separador, entonces cuenta una palabra. Y para poder comparar yo el elemento 0 con el elemento 1, tengo que tener mínimo un tamaño de 2 caracteres. Por eso este tamaño igual a 2. Tiene que haber 2. ¿Ya? Si es que el tamaño queda así, lo que va a hacer es decir, el primer carácter es separador y el segundo no, retorna 1, una palabra. Caso contrario, 0. Ahora, si hubiera otro así, el usuario ha metido esto al sistema. Eso metió el usuario al sistema. ¿Cuántas palabras hay ahí? 2. 2, ¿no? Bien. Primero va a ir con toda la cadena y va a decir, ¿mi tamaño es igual a 2? No, se va a venir por acá. La primera posición, 0, es separador y el segundo no es separador. Esto me da falso porque el segundo sí es separador. Entonces se va a ir por el falso y va a mandar la misma cadena pero de la posición 1 en adelante, es decir, le va a quitar este acá. Va a venir acá, ¿tamaño es igual a 2? No, tamaño no es igual a 2. Aquí se viene. El carácter sub 0 es
¿Separador? Sí. ¿El carácter 1 es no separador? Sí. Entonces ya voy a contar. Mi contador de palabras va a ser 1. ¿Ya? Ahora va a ser 1, le sumo ese 1 y le mando otra vez al contador de palabras, pero ya sin la primera carácter, este de acá. Lo borro. Ahora viene acá, dice, ¿el tamaño es 2? No, el tamaño no es 2. Se viene por acá. ¿El primer carácter es separador y el segundo es no separador? No, porque el primero es no separador y el segundo es separador. Entonces se va a ir por el else, por esta parte de acá, y no va a afectar el contador de palabras, sino que simplemente se lo va a mandar con 1 menos. Le va a quitar el primero, este de acá. Viene otra vez. ¿Tamaño es igual a 2? No. Se viene por acá. ¿El primer carácter es separador y el segundo es no separador? Sí. Entonces le voy a aumentar 1 y le voy a quitar un carácter. Este se hace 2 y se le quita este carácter. Otra vez se lo llama y dice, ¿el tamaño es 2? No. ¿El primer carácter es separador y el segundo es no separador? No, porque el primer carácter es separador y el segundo es sí separador. Entonces me voy por el else y simplemente elimino 1. Vengo acá. ¿El tamaño es igual a 2? Sí. ¿El primer carácter es separador? Sí. ¿El segundo carácter es no separador? No. Entonces retorno 0 y acaba la recursión. Y ahí acabó. ¿Se entendió? Sí, ingeniero, gracias, muchas gracias. Bien. Entonces, eso sería todo lo que es recursión que vamos a ver de cadena con el primer principio. Voy a dejar cortar la grabación.